Soy docente de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Querétaro, soy también investigadora del CONACYT, soy coordinadora de la maestría en Derechos Humanos y presidenta de la Academia de Derecho Constitucional. Ok, hola Olivier, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por esta invitación. Sí, ya sé, nos costó un poquito de trabajo organizarnos, ¿no? Sí. Bueno, ahorita el trabajo, las próximas vacaciones, ahí se complica un poco. Ya sé, ¿vas a salir de vacaciones? Pues no. No lo sabemos. No, sí. Oye, hablando y entrándole ya al tema de por qué la invitación, quisiera empezar con esta parte. ¿Quién eres? ¿Estás para qué? ¿Estás de candidata? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Cuéntame un poquito de esa parte. Muy bien, yo soy candidata para jueza de distrito en materia de amparo civil, administrativo y de trabajo y de juicios federales en el estado de Querétaro. Antes los juzgados eran mixtos, ¿no? Sí, pero ahorita tenemos esas especializaciones. Es esta que yo te cuento, laboral y penal. Entonces, claro que es por una cuestión de carga de trabajo. De acuerdo. ¿Ahora qué estás haciendo? Soy docente de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Querétaro, soy también investigadora del CONACYT, soy coordinadora de la maestría en Derechos Humanos y presidenta de la Academia de Derecho Constitucional. Ok, ¿estabas antes en un juzgado o simplemente te dedicabas a la docencia? ¿Eras litigante? ¿Cómo es esa parte tuya? Fíjate que empecé en el litigio. Después pasé a la administración pública en una unidad jurídica del ISSSTE aquí en Querétaro y después regresé a litigar. Y ya dentro del litigio también quise continuar mis estudios, hice especialidad, maestría y doctorado. Entonces, soy especialista en Derecho Constitucional y Amparo, especialista en curso básico de formación de secretarios del Poder Judicial de la Federación, especialista en justicia administrativa, maestra en Derecho y doctora en Ciencias Jurídicas. Súper, un curriculazo, ¿no? Sí, mucho. Oye, qué estudio. padre. Oye, bueno, quisiera empezar por varios temas, ¿no? Primero, el tema del litigio. ¿Cómo percibes el litigio? ¿Qué materias litigabas? ¿Recuerdas algún asunto importante en tu litigio? Cuéntame ese lado tuyo de litigar. Sí, fíjate que el litigio es complejo. Eso es algo que creo que esa es su principal característica, pero es muy interesante, en primer lugar, porque toda la parte teórica del derecho la aplicas. O sea, llegas realmente a donde tienes que enfrentarte a aplicar principios, teorías, todo esto. Pero además el acercamiento con la gente, o sea, esa posibilidad de ver, de vivir los problemas de las personas y de contribuir para resolverlos. Eso es muy importante y creo que es lo que deberíamos de resaltar en el litigio. Cómo los abogados contribuyen a estos también cambios sociales. Claro, siempre tuviste contacto con juzgados, entiendo. Por supuesto, federales. ¿Sabes la problemática o las problemáticas que pudiera tener, no? Sí. ¿Identificas alguna de ellas ahora? Sí, el tiempo. O sea, de hecho ahorita tenemos todavía nosotros en el despacho litigios que ya llevan más de un año sin dictar sentencia. Eso creo que ha sido lo que ha golpeado más. Obviamente sabemos que venimos de una pandemia, venimos de un paro, de una exigencia de los propios trabajadores, lo cual era bastante viable. Y ahorita pues elecciones que ellos mismos también están en estas campañas, ¿no? De acuerdo. Entonces, el tiempo. Oye, ahora pasamos, no me gusta hablar en el podcast de si está buena o está mala la reforma judicial. Entiendo que es algo que ya se dio, que tenemos que respetar y que constitucionalmente es válido, ¿no? Tenemos en común a un buen amigo, ¿no? Alex, que fue tu alumno. ¿Sí? Y que trabaja junto a mí. Okay. Él me decía que en tus clases los ponías a leer muchas sentencias, ¿es así? Sí. A ver, es que un abogado, y eso se los remarcaba mucho, un abogado adora leer, ama leer, todo el tiempo está leyendo, y si no son sentencias es literatura, porque la literatura nos ayuda también para la creatividad. O sea, nosotros debemos ser muy creativos en cuanto a cuáles son las posibles vías de solución de un problema que se nos plantea. Y sí, siempre estaban leyendo. O sea, es bien importante, es parte de la argumentación jurídica de la formación de un abogado. Ok, en esta parte quiero detenerme un poquito, maestra. Primero, fíjate que a veces yo doy clases, pero doy clases en universidades mucho más pequeñas que la autónoma, tal vez, ¿no? O más discretas, digámoslo de esa forma.
Y a veces me cuesta mucho trabajo hacer leer a los alumnos, o incluso he llegado a ver algunos trabajos de propia escritura, pues debo decirlo, como muy deficientes, ¿no? ¿Cómo logras este vínculo con los alumnos? ¿Cómo logras hacerlos leer? ¿Cómo los interesas por la parte de la lectura? ¿Cómo llevas esa parte en la docencia? Creo que, mira, en primer lugar, siempre establecemos las reglas. O sea, al inicio del semestre, que eso es muy importante, yo llego con un programa. Yo les presento un programa y les digo, esto es lo que vamos a ver durante todo el semestre. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? La universidad ahí, la Facultad de Derecho, todavía hasta la generación 2017 ha manejado esta opción de que tú eliges a tus maestros. Entonces, ese es el primer argumento. Ustedes me escogieron a mí. Por lo tanto, les voy a mostrar las reglas. Ya que mostramos las reglas, y las reglas son leer sí o sí, ellos firman y se comprometen. Entonces creo que esta exposición, es como un contrato que vamos a firmar. Yo me voy a comprometer a esto con ustedes, ustedes se van a comprometer conmigo y adelante. O sea, son reglas y estamos en derecho. Claro. ¿Ahora qué estás leyendo? El viaje del elefante. ¿Ah, sí? Sí, lo he visto en la librería últimamente. Y maestra, fíjate que a mí me ve mucha comunidad jurídica. 3 libros que recomendarías a cualquier estudiante de Derecho. 3 libros que recomendaría de Derecho. Sé que hay más, pero 3 libros que recomendarías. Pues definitivamente de argumentación jurídica. Es en lo que más tenemos que trabajar. Y más, fíjate que más que recomendar libros, a mí me gustaría recomendar autores. Juan Antonio García Amado, o sea, que es uno de los grandes ahorita teóricos y con esta idea del positivismo normativista y pensar en la democracia y el fortalecimiento del Estado de Derecho. O sea, él creo que es una excelente visión. Don Manuel Atienza, por supuesto, objetivismo moral también, tenemos que hacer ese análisis. Y yo sé que es parte de este juego hablar sobre esta cuestión de proporcionalidad, ¿no? Aaron Barak, que serían estos 3 grandes autores los que yo les recomendaría. Mucho autor muy moderno, ¿no? Sí. O sea, noto que estás muy actualizada. Sí. Pues es que mira, gran parte de la academia, pero además de nuestro litigio, es eso, estar actualizados. Si nosotros no estamos al día, es altamente probable que no tengamos éxito. Claro. Oye, y justo voy para allá. Sabes que en TikTok y en temas de redes sociales hay como muchos videos cortos donde hablamos de los hacks, ¿no? Como estos skills que tenemos que desarrollar todas las personas, ¿no? Te pongo un ejemplo. Nosotros, Alex, mi hermano y yo, practicamos mucho CrossFit, ¿no? Y ellos hablan mucho sobre los skills. No sé, por ejemplo, un pull-up, lo que sea, te dicen que tienes que estarlo desarrollando y que tienes que desarrollar una técnica. En esta parte de la actualización, por ejemplo, yo lo que hago es, no sé, reviso diario el diario oficial de la Federación, reviso todos los viernes el semanario, que creo que hoy no hubo jurisprudencias, por cierto. Reviso algunas sentencias, cosas así. ¿Cuáles son esos hacks que le darías a un abogado para mantenerse actualizado? Pues, híjole, sí, definitivamente estos que tú señalas son imprescindibles. Tenemos que estar al día con la jurisprudencia. Tenemos que estar al día también con lo que se publica en el diario oficial de la Federación. Eso es imprescindible. Y tenemos que estar al día con las políticas públicas. ¿Qué es lo que se está modificando? O sea, a ver, es que es muy importante que si bien tenemos la interpretación de la jurisprudencia, pero primero tenemos la norma. Entonces, conocer la norma y después quién va a aplicar la norma, pues a través de políticas sociales, ¿no? Es eso, tenemos que estar en ese radar y además la convencionalidad que está pasando en el mundo. Claro. ¿Utilizas inteligencia artificial? No. ¿No te ha atraído? ¿No la rechazas? ¿La aceptas? ¿Estás adaptándote? Fíjate que siento que es una cuestión de creatividad. O sea, como sí sé que está ahí, sí sé que hay gente que la está ocupando de una forma positiva, pero yo prefiero seguir trabajando con mis ideas, con lo que yo sé hacer, con lo que yo sé escribir, con lo que a mí me va surgiendo. Ok. A ver, y ahora quiero pasar a esta parte, maestra Olivier. ¿Hay democracia en un juzgado? ¿Hay democracia en un juzgado? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Ajá, mira, te lo pregunto por lo siguiente, ¿no? Nosotros hemos entrevistado a candidatos, por ejemplo, para tribunales colegiados, ¿no? Uh-huh. Y la mayoría de ellos me dicen, la decisión la tomamos 2 de 3, ¿no? De manera colegiada.
tú vas para un juzgado de distrito. Te lo pregunto en este sentido, ¿no? El juez de distrito resuelve asuntos, ¿no? ¿Cómo es que resuelves esos asuntos? Me refiero a democracia en este sentido, ¿no? Lo discutes con alguien, se discute con el personal del juzgado. ¿Cómo logras o cómo piensas que se debería de resolver un asunto en ese sentido? Bueno, pues en primer lugar tenemos que observar que independientemente de que fueran colegiados o de forma individual, uno, debemos observar la norma, ¿no? Es nuestra primera gran guía, la norma que establece para estos casos. Después la Constitución. Si lo que observamos es como que la norma no es suficientemente protectora o la norma es injusta, entonces observar la Constitución. Y después de la Constitución, si no llegásemos a encontrar una solución, los tratados internacionales. Creo que la cuestión democrática está en la creación de esas propias leyes. Claro. Ahí está. Entonces, los congresos, los organismos internacionales, ahí está la parte democrática. No creo que sea una cuestión de yo decido y esto es mi decisión. Eso es exactamente lo que sería como un populismo, ¿no? No. Okay, es adaptarnos a un Estado de Derecho. De acuerdo. Ahora, maestra, fíjate que nosotros igual nos escucha comunidad no jurídica. ¿Qué hace un juzgado de distrito? ¿Qué hace un juzgado de distrito? Pues resuelve controversias, pueden ser controversias derivadas de ciudadanos, por ejemplo, en materia civil, algún conflicto que ellos tengan. Por supuesto, hay una primera instancia, que es un juzgado civil, después una segunda instancia, un tribunal superior, y posteriormente habrá paso a un amparo, ¿no? O dentro de ese procedimiento que pueda haber violaciones al proceso, por supuesto, derivarán a un juez federal. Ese es el impacto que tiene en la vida de los ciudadanos, la actividad de los jueces, o también una cuestión que sea contraria a un derecho que se encuentre consagrado en nuestra Constitución: educación, salud, vivienda, trabajo. Esas violaciones a la Constitución las tiene que resolver un juez federal. ¿Algún ejemplo? Digo, a lo mejor un ejemplo un poquito más concreto. Claro, por ejemplo, cuando tú no tienes acceso a medicinas, tienes una enfermedad y una de las instituciones públicas te dice: mira, lo lamento, en este momento no tenemos estos medicamentos ni te podemos dar tu tratamiento. Muy bien, la Constitución establece la protección al derecho a la salud, y esa protección tiene que ser cuidada y velada por las instituciones públicas en primer lugar, y si no se logra, acudes a un juzgado federal. ¿Y el juzgado federal qué hace? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues revisar, solicitar informes en este caso a la autoridad, qué es lo que está sucediendo, muy bien, pero tendrá que consagrarse bajo cualquier circunstancia primero el derecho del ciudadano de su acceso a la salud. ¿Me estás diciendo que bajo cualquier circunstancia administrativa, económica, territorial, bajo cualquier condición, se tendría que otorgar el medicamento en este caso? Sí. O sea, siempre el juez de distrito pondera estos derechos sobre cualquier situación. Siempre que estos derechos estén constitucionalizados, que estén en nuestra Carta Fundamental, se tendrán que observar sí o sí. Ok, de acuerdo. Ahora, maestra, quiero volver un poquito al tema de tu vida profesional, ¿no? ¿Recuerdas algún momento complicado de tu vida profesional? O sea, ¿cuál ha sido el momento más complicado de tu vida profesional? Ese momento donde digas: híjole, me pesó este momento, ¿no? ¿Recuerdas alguno? Un momento complicado de mi vida profesional. ¿Algún asunto que te haya marcado? ¿Algún asunto donde, por ejemplo, yo recuerdo mucho un asunto con mi hermano donde fue la primera vez que se nos pelaron con unos honorarios? Bueno, pero un asunto que recuerdes que haya estado complicado. Fíjate que no, en este momento no. Una situación así muy negativa, no. Te podría decir más bien experiencias que yo al inicio decía: ¿yo qué hago aquí? Y después, bueno, se fueron acomodando las cuestiones. Y quiero hacer mención específicamente de ese curso, el curso de secretarios. Cuando yo ingresé a esa especialidad de secretarios del Poder Judicial de la Federación, pues yo traía una formación en la academia y como litigante. Conocer ese mundo para mí fue ver una perspectiva completamente distinta, pero además sumamente enriquecedora. O sea, fue realmente un reto, más que algo difícil, fue un reto para mí, porque además, imagínate estar rodeado de puros trabajadores del Poder Judicial y tú llegas como externo, porque así nos señalaban, ¿no? Ustedes son externos y vienen a este curso.
ese año fue un año bastante difícil en el sentido de lleno de retos. Los asumí y ocupé el primer lugar de ese grupo en el promedio general. Súper. Sí. Justo quería llegar a esta parte. Me comentabas que eres investigadora, doctorado, maestría, especialidad. ¿Cómo se llega a tener tan alto nivel académico? Me gusta mucho estudiar, me gusta mucho aprender, pero sobre todo, fíjate que yo creo que disfruto demasiado dar clases. Trabajar con mis alumnos, además siempre estamos en mucha interacción, pero yo llegar y sentarme a aprender es algo que disfruto todavía más. Entonces es parte de mi personalidad, que me gusta mucho todo el tiempo estar leyendo. Hay un curso, esa era una broma que hacía con mis alumnos, no me digan que hay un curso nuevo porque me voy a inscribir. O sea, no me traigan absolutamente nada porque yo me inscribo. O sea, es una cuestión de aprender y ahí estoy. Fíjate que en la mañana estaba viendo TikTok, ya sabes, y veía un video de un buen colega que también está en TikTok, que afortunadamente este chavo lo invitaron a estudiar a Alemania, un tema así, ¿no? Y ya sabes que en redes sociales hay muchísimo hate, y le ponen un comentario de qué rico que te paguen por estudiar, ¿no? Y yo dije, pues sí, ¿no? O sea, está padre. Fíjate que yo también he leído mucho esos comentarios, ¿no? De que un investigador, o no conocemos la importancia de un investigador, ¿no? ¿Cómo ves esto al respecto? Cuéntanos qué es un investigador, si es cierto que los financia el propio Estado, les pagan por investigar. Cuéntanos un poquito más sobre ese tema y sobre todo la importancia del investigador. Sí, por supuesto. Mira, tuve la enorme fortuna de ser becaria de CONACYT cuando hice el doctorado. Esto implicaba una beca mensual y también obviamente yo tenía que desempeñar un trabajo ahí en la coordinación. Yo no le veo absolutamente nada de negativo porque estás formando a una persona y esta cuestión de la investigación en nuestro país debería de ser todavía más, fortalecerse más. ¿Qué es lo que hacemos los investigadores? Hacemos un análisis de problemas desde la teoría, desde lo procesal y el punto es proponer soluciones. Siempre proponer soluciones. No nada más vienes, me planteas el problema. No, llegamos a un nivel en el que nosotros tenemos que resolver. Mira las sentencias. Cuando tú lees una sentencia, puedes cuando se resuelve el fondo, se pueden plantear cuestiones teóricas que son las que están generando el problema en el derecho. O sea, eso es lo que hace la Suprema Corte, encontrar esos dilemas teóricos y resolverlos. Entonces, ahí es donde contribuye la academia, exactamente. Y en el caso de este momento, que soy ya docente de tiempo completo, también pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores y por supuesto soy candidata y ahí también recibimos un estímulo económico por parte de la Federación. Pero todo eso es para investigación. O sea, todo eso nosotros lo tenemos que ocupar, obviamente personalmente, así comprar libros, inscribirte a más cursos, aprender, todo es para investigar. Ok, fíjate que en algún momento tuve una discusión bastante acalorada con una persona de diferente área a la jurídica. En particular era un área como muy, ¿cómo decirte? Como muy, se acercaba mucho a las matemáticas, es lo que quiero decir, como una ciencia exacta es lo que quiero decir, ¿no? Y discutía mucho conmigo sobre el tema y me decía, es que el derecho no hay investigación, todo es sumamente subjetivo, todo es como, ya sabes, este meme del depende, ¿no? Uh-huh. De que nosotros no definimos nada exactamente. Y yo estoy por el contrario, ¿no? La ciencia jurídica tiene muchísimo de ello. ¿Qué piensas al respecto de ello? Sí, completamente. Mira, pues a ellos también les podríamos contestar con la famosa física cuántica, ¿no? Que ha puesto también ahí en grandes y serios conflictos su método. Nosotros, si bien es cierto que el método científico a nosotros nos puede resultar hasta en cierta forma conflictivo, pero existen más métodos, o sea, existen más metodologías de investigación y al final de cuentas creo que tenemos un trabajo bastante difícil porque nosotros trabajamos con acciones de seres humanos y cada ser humano puede ser diferente, entonces partir de esas investigaciones perfectamente se puede, un método inductivo, nosotros partimos de casos concretos y a partir de ahí podemos establecer ciertas conclusiones, entonces no hay ningún problema, creo que es una cuestión también de orgullo y prejuicios, pero todos claro. Contribuimos aquí. Exacto.
Oye, y ahora, digo, no sé si lo notas, pero hay como una nueva, como un nuevo boom de derechos, ¿no? Eh, Temas de inteligencia artificial, vuelvo al punto, temas de lenguaje inclusivo. Hace algunos días hablaba con Alejandro, de hecho, a él no le gusta, a mí más o menos me gusta, sobre que vimos en una sentencia la palabra quejose, o seguro recuerdas a magistrade, ¿no? ¿Cómo notas estos nuevos derechos? Por ejemplo, también con Alex hemos hablado mucho sobre los famosos derechos no humanos. Hemos visto que en otros países va muy avanzado el tema del reconocimiento, por ejemplo, de los perritos que sean parte de la familia, las familias multiespecie. ¿Cómo ves este nuevo boom de derechos? ¿Cómo lo sientes? Es parte de la dinámica del derecho y del avance del derecho y tampoco la podemos detener. O sea, creo que en esa parte es parte de nuestro contexto social, político, histórico, económico. Entonces, definitivamente detenerlo, no. Lo que me gustaría es que no se pierda el foco en el sentido de que tenemos otros derechos que todavía no se materializan. Entonces, que no nos sirvan de un distractor para olvidar, por ejemplo, infancia, mujeres, salud, educación, vivienda, trabajo. O sea, hay otros derechos que todavía no terminamos de materializar y de concretar, aunque ya tenemos esta otra lista. Creo que es un reto para darle cumplimiento efectivo a todos. Una jueza de distrito va a conocer de este tipo de asuntos, ¿no? Por supuesto, sí, totalmente. ¿Y cómo en caso de que resultes vencedora, Liber, cómo piensas enfrentarlo? Digo, entiendo que traes ya una trayectoria académica bastante impresionante. Sé de Alex que traes un buen feedback académico, profesional, pero a lo que quiero llegar es a esto. En caso de que resultes vencedora, ¿cuáles son tus métodos para resolver un asunto? ¿Cómo piensas abordar esto? ¿Cómo vas a manejar a tu personal? ¿Tu juzgado va a ser un juzgado de puertas abiertas? Háblame ya un poquito para entrarle a ese tema. Claro. Uno, es una cuestión de Estado de Derecho, de que conozcamos las reglas. Creo que también necesitamos una cuestión ciudadana, que los ciudadanos sí exijan, que los ciudadanos conozcan sus leyes, que conozcan sus derechos y a partir de ello trabajar directamente con ellos. O sea, que juzgado de puertas abiertas, por supuesto, o sea, es escuchar a la gente, sus necesidades, sus problemáticas, que las planteen. Esta cuestión también del derecho de un lenguaje encriptado, tratar de empezar a modificar estas ideas, porque la justicia es algo que sabemos, la justicia debe de estar y llegar a todas las personas en todos los lugares. Por lo tanto, sabemos que hay unas diferencias hasta educativas, así que sí o sí promover esta idea. Justicia para todos, pero ¿dónde está la problemática? En el lenguaje. Entonces, creo que tenemos que bajar ese nivel de lenguaje, hacer las cosas más claras, más explícitas y más concretas. También tenemos sentencias de 100, 200, 300 páginas que dices, Dios mío. Justo iba a ser mi siguiente pregunta, maestra. Fíjate que a mí me ayuda mucho y me gustan mucho las sentencias en lectura fácil. Sí. ¿De acuerdo? Sé que solamente son para ciertos sectores, para menores de edad o a veces hasta cuando lo solicitas, ¿no? Uh-huh. Es un tema que vas a normalizar, es un tema que lo vas a hacer siempre. ¿Cómo vamos a manejar ese tema en caso de que resultes? Sí, por supuesto, porque finalmente quien necesita saber y conocer qué es lo que está pasando y cómo se resolvió, pues es la persona que está involucrada, ¿no? Hacer a un lado esta parte te digo, ese encriptamiento del lenguaje del derecho y hacer cuestiones sencillas, no en un sentido de que sean, ¿cómo decirte? No una salida, una tangente que nos dé una salida simple, ¿no? Sino que la gente puede entender lo que está leyendo. O sea, creo que eso es lo más importante. ¿Está todo dicho en el derecho, maestra? No, por supuesto que no. No. Yo creo que nos quedan, así como nos quedan civilizaciones, así tendrá que irse también creando y modificando el derecho. ¿Hay empates en derecho?
Sí, cómo no, los convenios. Cuando bueno, tratamos de establecer un convenio, decimos, ok, nadie perdió, aquí todos ganamos, es ganar o ganar. Usualmente, cuando hago esta pregunta, casi siempre me dicen, o me han dicho todo menos que un convenio, fíjate, es la primera vez que me responden de un convenio. Qué interesante respuesta. Y ahora justo voy a eso. Fíjate que yo me dedico 100% al área laboral, ¿no? Y entiendo que tú estás para un juzgado de distrito donde hay temas laborales. Sí. Sabrás que en materia laboral la conciliación es preponderante. ¿El juzgado de distrito pudiera conciliar? Pues tendrá que, dependiendo por supuesto de la norma, que es lo que le permita, pero sí, yo creo que ese primer llamado a ser conscientes de que llegar al litigio puede ser eso, ¿no? Tener esa conciencia de que alguien va a ganar y alguien no lo va a hacer. Pero también empezar a desarrollar esa cultura en nuestros ciudadanos de tenemos que tratar de convenir, de conversar primero, ¿no? Y no llegar hasta esta instancia, pero pues es una cuestión también de educación. Claro. O sea, Fíjate que, y ya quisiera ya entrarle un poquito al tema, maestra, de tu candidatura, tal vez tus propuestas, cómo te encontramos en la boleta, todos estos asuntos. Pero antes quisiera preguntarte otras cosas, ¿no? Lo primero, entre nosotros los abogados litigantes, y tú lo sabrás, como que de repente tenemos mucho, no sé cómo llamarlo, que presentamos un amparo indirecto y siempre la primera opción es sobreseer. Siempre. Entiendo que los juzgados de distrito están inundados de trabajo, lo entiendo perfecto, pero pareciera como que la regla general es siempre buscar sobreseer. Serían dos preguntas en este sentido. La primera, que nos expliques a lo mejor en un lenguaje no tan técnico, qué es sobreseer, y segundo, ¿qué piensas de eso? sí, y también como litigante, o sea, Justo. me ha tocado presentar quejas y ahí empezar el conflicto, Y ¿no? se atora el asunto. Sí, sí, claro, por supuesto. O sea, sí iba a tardar. Si tú ya lo tenías proyectado a un año, año y medio, aquí ya perdiste otros 6 meses, ¿no? Sí, fíjate que cuando yo hice el curso de secretarios, eso fue algo que me impactó mucho. Lo primero que nos enseñaron fue eso. El primer tema fue improcedencia y sobreseimiento. Y dije, ¿por qué? ¿Por qué no estamos analizando cuestiones de derechos humanos, de derechos fundamentales, de cómo resolver el fondo? No, esto es lo primero. Y cuando revisamos la ley de amparo, pues recurso de revisión, lo primero que va a saltar es eso, que se revisen las causales de sobreseimiento y si no, agrégale otras, ¿no? Sí, eso es impresionante. Ahí yo he hecho esa crítica a la ley. Esa ha sido mi crítica y eso le corresponde al Congreso, hacer esos cambios y que realmente le otorguen las herramientas a los juzgadores para no toparnos con este primer gran barda gigante que hay en cuanto a estas causales. ¿Por qué existen? Pues porque el juicio de amparo tiene principios procesales, o sea, tiene sus propios principios y parte de estos principios creo que son los que debemos conocer, ¿no? ¿Quién puede presentar un amparo? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Ante qué problemas? Y una vez que tú dices, yo cumplo con todos estos elementos de sus principios, entonces no tendrían por qué generar una causal de improcedencia o que el juicio no se tuviera que dar. Pero definitivamente ahí es donde creo que los tres poderes tienen que estar trabajando en función de ¿qué? Del beneficio de la gente. Claro. Y para eso la norma se tiene que modificar. Sí, fíjate que recién hace 2 semanas publicó una tesis en el Semanario Judicial. Bueno, te voy a hablar de la sentencia, ¿no? Eran algunos beneficiarios de un trabajador que falleció y promovieron una providencia cautelar, le llaman la ley, para que le dieran de forma anticipada la pensión, considerando la apariencia del buen derecho, que me gustaría que en tus palabras nos explicaras un poquito qué es la apariencia del buen derecho, ¿no? Porque es un concepto interesante, ¿no? Y cuando leía la sentencia veo que le hacen un requerimiento a los menores quejosos, donde les dicen que necesitan la firma de un representante. Y eso atrasó ciertamente algún tiempo el juicio de amparo o la resolución del juicio de amparo. Cuando yo leí ese requerimiento casi me quería arrancar
los ojos, ¿no? A eso me refiero. ¿Cómo ahora que, en caso de que resultes vencedora, cómo vas a solucionar esta parte? Digo, entiendo que hay que obedecer las causales de sobrecimiento, pero hay algunas que sí parecen ser absurdas, ¿no? ¿Cómo ves esta parte? Digo, sé que a lo mejor es un poco réplica a la primera pregunta, pero me gustaría profundizar. Sí, uno, nos establecemos bajo este lineamiento de la ley, sí, es cierto, pero también hay cuestiones que nosotros podemos ver desde la Constitución o desde los tratados internacionales, desde las convenciones, la convención, estas convenciones para la infancia, ¿no? Y esas son las consideraciones y ese es el conocimiento que ahora debe de tener un juez federal. O sea, no nada más vas a dominar la ley, la Constitución, sino los tratados. O sea, se los digo a mis alumnos, yo estudié en otro sistema, ahora estudiar con ustedes en este sistema realmente es tener un conocimiento muy amplio, muy vasto y la responsabilidad. O sea, en tus manos están la vida, la propiedad, la libertad de una persona y hacernos conscientes de eso. Y te digo porque en este caso que tú me dices, creo que los abogados, la formación del abogado también tiene que ser tan sólida que seamos capaces de resolver, de prever estos problemas antes de presentar nuestras demandas. Creo que también ahí tenemos otro tema pendiente en cuanto a la formación del abogado. Y mira, nada más con esta reforma, un recién egresado de la carrera de Derecho puede ser juez. Entonces tenemos que considerar qué es lo que estamos formando hoy en las universidades y asumir también ese compromiso de responsabilidad. Ya. Me estás diciendo que a veces debemos de dejar de ser tan procesalistas. No, sino formar buenos procesalistas. Correcto. Es eso. Ok, maestra, fíjate que no quiero particularizar, pero hemos entrevistado a otros candidatos, y la mayoría de ellos, o algunos de ellos quiero decir, establecen mucho o me platican mucho sobre compartir el conocimiento desde dentro de un juzgado, desde un colegiado, desde lo que sea. Muchos me dicen, es que quiero en el juzgado y quiero impartir cursos gratuitos, quiero seguir compartiendo el conocimiento, quiero hacer esta parte. Esto se debe de quedar en las aulas, debe de quedarse en el tema académico. ¿Cómo ves esta parte? Fíjate que no, yo creo que debemos tomar nosotros cursos. O sea, más bien la Escuela Federal de Formación Judicial es una de las mejores escuelas. O sea, es más, yo he visto sus cursos y yo sentía envidia de este curso es exclusivo para trabajadores del Poder Judicial. Hombre, tienen a grandes teóricos del derecho o grandes procesalistas, un Jordi Ferrer en materia de prueba, una Marina Gascón también. Es sentarnos, a ver, y creo que ese es un perfil hoy en día del juzgador. ¿Lo saben todo? No. Entonces debemos de conocer ese punto y dónde puedo ir a obtener más conocimiento a este espacio. Pero como tal, yo creo que dar cursos yo prefiero tomar los cursos y después venir y enriquecer mi espacio. Maestra, discúlpanos, nos dimos un break para tomar un poco de agua, ¿no? Sí, excelente. Oye, y ya nada más para continuar, ir concluyendo y todo este tema, me gustaría que nos explicaras este famoso concepto de la apariencia del buen derecho. Es algo que nosotros los laboralistas, sabrás que los laboralistas nos quedamos atrapados, que te gusta, 30, 40 años en juntas de conciliación y arbitraje y apenas como que estamos descubriendo nuevas cosas. Y uno de los conceptos que me ha parecido más interesante es la apariencia del buen derecho. No sé si nos puedas compartir un poco en tus palabras qué es esta cosa. Mira, a mí me gusta mucho explicarla a partir de la suspensión, o sea, de este elemento del proceso, ¿no? Cuando nosotros es algo urgente, es una materia, es un problema que se tiene que resolver con urgencia. Y les digo a mis alumnos, ok, tenemos que ¿qué va a hacer el juez? Ponderar la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Esos dos elementos son fundamentales frente al orden público e interés social. Okay. Entonces, tú tienes una problemática, el juez dice, yo no tengo en este momento pruebas así o el tiempo para desahogarlas. Lo que voy a observar es qué establece la ley, o sea, si estos elementos de la ley esta persona los cumple. Y a partir de que yo simplemente bajo esa ponderación, esa presunción de que
esta persona que viene y me está solicitando algo tiene estos elementos, yo resuelvo a su favor, ¿ok? Obviamente, ¿cuál es la limitante? Lo que tenemos enfrente es el orden público y el interés social, que no haya una norma que la restrinja así categóricamente y que no haya una afectación a terceros. Entonces, a partir de eso, tú dices, aquí hay una apariencia del buen derecho porque a él le corresponde si está siendo afectado, y además agregamos este elemento del peligro en la demora. Si yo no lo otorgo esta medida, entonces puede peligrar más su situación, o puede trascender más la situación. Ok, vuelvo al ejemplo que me ponías hace unos minutos de las medicinas, ¿no? Pensemos que yo estoy en una situación donde tengo una enfermedad que puede poner en peligro mi vida. Le niegan por alguna razón sus medicamentos, llega el asunto a un juez de distrito, por cierto que es el cargo al que tú estás contendiendo. Sí. Llega el asunto al juez de distrito y el juez de distrito dice, a ver, antes de pelearme con cualquier cosa, denle la atención médica o denle las medicinas. ¿Estoy en lo correcto? Antes de cualquier cosa, vamos a observar la suspensión, si esta medida cautelar es la que tengo que determinar. ¿Por qué? Porque se encuentra en peligro su vida. O sea, la Constitución y la misma ley de amparo dicen, los casos en los que la persona peligre su vida, el juez tendrá que actuar de manera oficiosa, o sea, sí o sí tiene que determinar algo. De acuerdo. Maestra, y ahora sí, para entrarle ya de lleno, háblame de tu candidatura, háblame de tus propuestas, el puesto para el que estás contendiendo, el tema de tu boleta. Estamos en Querétaro, por cierto, un lugar bastante bonito aquí en la estación. Háblame mucho de eso, ¿no? Sí, mira, yo, como ya te decía al inicio, la candidatura es para jueza de distrito en materia de amparo civil, administrativo y de trabajo y de juicios federales en el estado de Querétaro. O sea, la denominación más larga es esa. Le va a corresponder la casilla naranja. Eso también ahorita es importante que los ciudadanos se informen cómo va a ser esta votación, porque es diferente. O sea, no tenemos ni una foto y el nombre, si bien es cierto que está ahí, pero tenemos que observar el número que le corresponde a ese nombre. Entonces, en mi caso es la boleta amarilla, el número es el 03 y la casilla naranja. Casilla naranja, número 03 y boleta amarilla. Perfecto. Sí, exactamente. Entonces sí, también ahí vamos a tener una complejidad en cuanto a la votación. ¿Qué se les está recomendando? Que primero revisen los perfiles, chequen qué perfil podría ser el idóneo, hagan su propia lista y con esa pequeña lista vayan a votar el 1 de junio. Claro, déjame, me detengo aquí poquito. ¿Te podemos ubicar en Conóceles? En Conóceles, por supuesto. Ajá. Y también hay otra plataforma que es juzgadores.org. En esa también pueden encontrar el perfil y todo lo que se destaca de mi trayectoria. ¿Qué es esto que se destaca? Dame un segundo, compárteme tus redes sociales, por favor. Claro, en Facebook me encuentran como Itzalivier García Sedano. De hecho, en las tres, en Facebook, Instagram y TikTok, así por mi nombre completo, ahí me encuentran. Repíteme, porfa. Itzalivier García Sedano. Perfecto, listo, te escucho. Y bueno, sí, es una cuestión también de qué es lo que me ha destacado, distinguido a mí. Es una cuestión de justicia social. Todo mi estudio y en las cuestiones procesales yo también trabajo materia de, por ejemplo, de pensiones para los adultos mayores. Bueno, en el despacho litigamos asuntos en los que hay negativas para las personas, para los otorgamientos de sus pensiones. También trabajamos cuestiones de responsabilidad patrimonial del Estado. Si este litigio está encaminado, sí, a las instituciones, a exigirle al Estado pues los derechos de los ciudadanos. Claro. Quiero resaltar algo, y esto lo digo a título personal, quiero resaltar algo. La maestra Olivier no viene de litigio. ¿Esto qué quiere decir? Que conoce completamente es el primer contacto con el ciudadano, ¿no? O sea, cuando una persona tiene un conflicto legal, siendo litigante, tú eres el que tiene el primer contacto con ese problema, ¿no? Entonces, quiero resaltar esta parte y vuelvo a repetir, lo digo a título personal. Sabes y reconoces, es lo que yo noto, las problemáticas de la gente de a pie y sobre todo las de un litigante. Sabrás que los litigantes nos quejamos de todo, ¿no? De tiempos, de juzgados, de archivo, de actuarios, de todo.
Entonces, el hecho de que tengas este perfil o que vengas de litigio, me parece que te da ahí una pequeña estrellita adicional al tema, ¿no? Sí, fíjate que si mi formación inicial es en el litigio, ya después la formación que continúa es en la academia. Sí, es bien importante porque yo he tenido la oportunidad de ser ese primer contacto con la gente pero además cómo ellos ya llegan con esta lesión, o sea, ellos ya vienen con un problema, el Estado ya actuó, ya generó un acto que les está que les está dañando, y entonces ese primer contacto, pero además ese desarrollo del litigio. Sí, sí. Hay muchas cosas que mejorar. Creo que aquí el punto son las propuestas, pero también propuestas viables. En algún momento por ahí observaba a alguien que mencionaba juicios de 6 meses. A ver, tendríamos que considerar algunos elementos. Y para empezar es la misma gente que está dentro de los juzgados y los tribunales en este tiempo, ¿no? Hay cosas que no se deberían, por una cuestión personal y de principios, prometer. Si bien es cierto, es una campaña, es una elección, pero no es una cuestión política, es una cuestión judicial. ¿Y quiénes tienen que llegar? Los mejores perfiles, pero además perfiles de preparados, conscientes y con valores, pero valores personales, en un sentido de yo no voy a llevar mis valores a las sentencias, no, porque estamos limitados en un Estado de Derecho. Pero como trabajadora, ¿qué ofrecemos? Responsabilidad, honradez, dedicación, servicio público. Creo que no debería de usarse la palabra funcionario, sino servidor público, porque tú entiendes a partir de ese concepto que lo que tú vas a hacer es llegar a dar un trabajo y que ese trabajo debe de tener un impacto en la ciudadanía, ¿sí? Creo que entendiendo desde esa perspectiva, y sí, por supuesto, los trabajos son en los juzgados una suspensión, te puede llegar a las 2, 3 de la mañana, o sea, tener esa conciencia de que vas a ir, vas a desempeñar un trabajo y vas a contribuir para mejorar este estado. O sea, que lo más importante ya es que los derechos sí se materialicen, pero además que la gente vea ese impacto en su vida. De acuerdo. Liber, la verdad es que aprecio muchísimo y debo de decirlo que también lo admiro, muchísimo tu seriedad y la sinceridad con lo que me lo platicas. Sabrás que yo le doy al TikTok y sí hay muchos candidatos que hacen circo, maroma y teatro para llegar al puesto que quieren, ¿no? Y encontrar a alguien con tu perfil, con la seriedad con la que me estás hablando, creo que es invaluable, ¿no? Además, con la trayectoria académica que tienes, creo que, híjole, ¿qué más podemos pedir, no? Sí, mira, también esta cuestión del litigio. En el despacho tenemos más de 10 años trabajando con este tipo de asuntos, no hemos perdido ni un solo asunto. Nosotros realmente nos comprometemos con la gente, con los que llegan. Hemos tenido clientes que llegan ya con su juicio perdido, o sea, llegaron con un primer proceso, lo perdieron, los abogados ahí lo abandonaron o tenían demasiada carga de trabajo, no los observaron y aún así nosotros los hemos retomado, por supuesto, volver a iniciar, eso es lo primero que les decimos, nosotros vamos a empezar de cero, pero ¿qué es lo que estamos observando? Cuestiones procesales, cuestiones de que al final de cuentas la gente es la que tiene que ver que sí existe la justicia y tiene que materializarse. De acuerdo. Livier, y el tema de los tiempos, quiero retomar un poquito eso. Un juicio de amparo ahora que se está resolviendo entre 6 y 8 meses más o menos, no un poco más tal vez. Sí, más o menos. Yo creo que nosotros ahorita hemos tenido así algunas sentencias en unos 4 meses, la que ha sido la menor, pero sí ya están rebasando el año. ¿Y eso se puede mejorar? ¿Es mejorable? ¿O depende? Depende, diría algún colega, depende de la litigiosidad del Estado, ¿no? Es que mira, hay muchos factores y ahí es donde creo que no es bueno mentir. O sea, sobre todo es una cuestión personal. No es bueno mentir. Lo importante es llegar al lugar y a partir de que llegamos al lugar,
sí, buscar soluciones, plantear estrategias, pero una vez de que llegas a ese momento, o sea, hacer ahorita promesas, van a hacer eso, promesas de campaña, ahí se van a quedar. Hay que llegar al lugar, observar el problema y plantear soluciones. De acuerdo. Maestra, quiero ya para ir concluyendo. Fíjate que en algún momento siempre tocamos el tema de la digitalización de la justicia. Ya sabes, las audiencias en línea, tal vez la comunicación correo electrónico, vaya, eliminar un poco las distancias mediante la tecnología, ¿no? Justo ayer en la noche platicaba con una persona que seguro conoces Querétaro, que vive en la zona más alejada de Querétaro, tipo Sierra Talala. Y me dice, es que no puedo ir a Querétaro. O sea, no puedo ir a presentar o a firmar un amparo a Querétaro porque no puedo. No puedo. Esta parte es mejorable, se va a considerar en un juzgado, se debe de considerar, es parte del Congreso. ¿Qué piensas en ese sentido? Y es parte del presupuesto también. O sea, Okay. ahí juegan creo que más elementos y por eso te digo esta cuestión de no hacer promesas que no están en tus manos, o sea, que salen de tu alcance, porque si también es una cuestión presupuestaria, pues es una cuestión exclusiva del Congreso. Pero lo que sí se puede hacer es proponérselo al Congreso, porque creo que es esa comunicación que hoy, esa red que se debe de establecer ya, sí o sí, entre los tres poderes. Porque si lo que buscamos realmente es que este país avance, no hay otra forma más que trabajar en conjunto, no a favor de uno o de otro. El Poder Judicial como nacimiento, como poder dentro de una división, es un contrapeso. O sea, eso es clarísimo. Pero si nuestro Estado funciona, debería de ser el que menos tendría ese trabajo, ¿no? Ok, perfecto. Dame un segundo. Maestra Olivier, quiero, ya para concluir, quiero agradecerte muchísimo que hayas aceptado la invitación. Yo no tenía el gusto de conocerte, pero todo lo que me dijo mi compañero Alex es cierto. Él te habla de ti con muchísima admiración. Habla de ti, habla de tus clases, sobre todo con mucha pasión. Sabrás que yo discuto mucho con Alex temas jurídicos. Te agradezco muchísimo la invitación. Espero que si hacemos una parte 2 contigo nos aceptes la propuesta, tal vez para hablar ya de temas mucho más jurídicos que lo de la campaña, ¿no? Claro. Quisiera invitarte a que no nos dejaras de compartir el conocimiento que tienes, porque me lleva un muy buen sabor de boca en ese sentido. Y pues nada más agradecerte a ti, es tu esposo, sí. a tu esposo sí, que hayan venido. Y pues nada, muchísimas gracias. Perfecto. No, y muchas gracias por la invitación. El día que tú gustes, también hay en la Facultad de Derecho, sobre todo establecer lazos. Te digo, también hay otro elemento importante, las universidades. Justo, fue un tema que nos quedó ahí, pero no quiero echar spoilers porque al ratito vamos a grabar con el director de la Facu. Estamos viendo, ojalá nos puedas apoyar en ese sentido, maestra. Estamos viendo si abrimos un podcast como este con público presente. Digo, ahora tenemos público presente, sí, pero queremos abrirlo como con alumnos, precisamente para tocar temas jurídicos. Al rato se lo voy a proponer, ojalá me puedas hacer segunda. Por supuesto. Pero nada, maestra Olivier, te lo agradezco. Ojalá en caso de que llegues a ser vendedora nos abras un espacio para volver a entrevistarte. Pues nada, muchas gracias. Con mucho gusto. Y recuerden, el 1 de junio salir a votar, que es lo más importante, la expresión del ciudadano. Y en mi caso, la boleta amarilla, la casilla naranja y el 03. Amarillo, casilla naranja y número 03. 03. Perfecto. Listo. Terminamos.